Bueno, pues vamos a empezar. Nos hemos retrasado un poquito el anterior, disculpar. Bueno, mi nombre es Jesús Cataluña, soy Solution Architect de AWS. Y bueno, en una sesión como la de hoy, de transformación, ¿cómo no podíamos hablar de inteligencia artificial y de Machine Learning? Va a ser un motor para transformar vuestra empresa. Contamos hoy con la colaboración de Aitor Chinchetru, CEO de Fintonic, que es la parte más chula de la presentación, así que nadie se vaya, por favor, donde veremos un uso espectacular, muy interesante de los servicios de AWS, en particular de SageMaker. Bueno, quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién no ha empezado todavía con inteligencia artificial en su empresa? Si podéis levantar la mano los que no hayáis empezado, a nadie se le va a pegar un tiro y nada. Vale, creo que sois los que más partido sacaréis de la sesión de hoy, porque vamos a dar una vuelta a conceptos básicos y a los servicios que tenemos en AWS para ayudaros a llevar adelante soluciones de inteligencia artificial. Bueno, vamos a empezar con unas definiciones. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues básicamente es cuando usamos máquinas para hacer cosas que ya venía haciendo el hombre con normalidad. Por ejemplo, ¿quién no venía haciendo filtros de spam en su cliente de correo? Bueno, pues se vio que eso era un rollo y una herramienta, una tarea automatizable y que podíamos automatizarla con mecanismos de inteligencia artificial. El Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado? Con el boom de Internet hemos empezado a adquirir un montón de datos y hemos visto que los datos nos podían ayudar a tomar decisiones de negocio. Cuando tenemos un volumen de datos grande, podemos pasar procedimientos, algoritmos de Machine Learning para que extraigan información que está dentro de los datos y que no es para nada sencilla visualizar a simple vista. Uno, por el volumen de los datos y dos, porque a veces las relaciones que hay entre los datos son tan enrevesadas que nunca un hombre podría encontrar esas relaciones. Entonces, esos son los procedimientos de Machine Learning. Y un subconjunto del Machine Learning es el Deep Learning, que cada día está más de moda. Un matemático notable, viendo un programa de medicina y viendo una neurona, sacó la abstracción de decir, bueno, ¿y qué pasa si me invento un algoritmo matemático que use el mecanismo de funcionamiento de esa neurona, de ese axón? Y partiendo de ahí, empezó a darle vueltas y llegó a lo que son las redes neuronales en matemáticas, en estadística, y son lo que utilizamos a día de hoy. Básicamente son algoritmos mucho más complejos que son capaces de trabajar de manera reiterada sobre volúmenes grandes de datos y datos de diferentes naturaleza, mucho más complejos de interpretar, como por ejemplo el habla humana o por ejemplo vídeos. Entonces, con este tipo de algoritmos podemos sacar insight, podemos sacar valor de negocio de ese tipo de datos. Bueno, vamos a ver por qué está aquí Amazon hablando, o AWS hablando de inteligencia artificial. No somos nuevos para nada en el tema de inteligencia artificial. Amazon.com empezó muy pronto a trabajar con inteligencia artificial cuando empezamos vendiendo libros y empezamos con las recomendaciones. Es decir, llevamos muchos años dándole vueltas y trabajando con procedimientos de Machine Learning para hacer esas recomendaciones que veis en la web de Amazon.com. Fuimos de los primeros en tener esas recomendaciones y ahora bueno, es un procedimiento bastante extendido en la industria. Además, nuestros sistemas de fulfillment, donde tenemos todos el warehousing, donde tenemos todos los paquetes que luego os enviamos, tienen sistemas de robot controlados por inteligencia artificial. Robots que funcionan de manera autónoma, distribuyéndose por todo el warehouse y cogiendo palés, viajando por toda la nave sin colisionar y llevando los paquetes a donde tocan. Todo esto movido por inteligencia artificial. Además, estamos trabajando en un proyecto que es Primeair, donde estamos usando drones para repartir los paquetes. Es un proyecto que está en piloto, actualmente lo tenemos en Inglaterra y bueno, estamos llevando paquetes a las zonas de fuera de las ciudades y bueno, estamos trabajando en ello y la verdad que es bastante prometedor. Parece que es un camino que tenemos que seguir los que nos dedicamos a esto. Y por supuesto, Amazon Go, que no sé si lo conocéis, pero es bastante sorprendente. Es entrar en una tienda con el móvil, empezar a coger cosas de las estanterías, meterlas en la cesta y salir, sin hacer colas ni nada. Según salimos directamente, los sistemas de inteligencia artificial van detectando cuáles son los productos que hemos cogido de las estanterías, cuáles hemos vuelto a dejar y directamente nos va entrando en el móvil en nuestra cesta.
Y cuando salimos directamente, Amazon nos lo carga en nuestra cuenta de Amazon. Es el futuro de este tipo de negocios. Y, por supuesto, Alexa. Alexa es nuestro dispositivo que podemos hablar en lenguaje natural y pedirle que haga cosas por nosotros, como encender las luces, ponernos canciones, subir las persianas, unas diferentes cosas. Ayer hemos tenido la suerte en este evento que ayer hemos anunciado Alexa en español. Yo no sé si alguno de vosotros estaba esperando que apareciese Alexa en español, pero finalmente lo tenemos aquí. Y bueno, ya lo podemos hasta comprar. El día 30 de este mes podréis tener un dispositivo en casa. Además, hemos presentado nuevos tipos de dispositivos, incluso uno nuevo que ahí no aparece, que es uno pequeñito, parecido al Google Chromecast, para enchufar directamente y convertir dispositivos en inteligentes. Y bueno, la parte buena es que ya habla español, cosa que bueno, llevamos mucho tiempo esperando. Bueno, ¿cuál es el camino de adoptar Machine Learning en nuestras empresas? Tenemos básicamente tres caminos comúnmente tomados en Machine Learning. Uno, la automatización. Procesos que estábamos haciendo de manera manual y que nos estaban llevando muchísimo tiempo, solamente introduciendo procedimientos, algunas veces sencillos. Hoy veremos algunas aplicaciones o algunas formas de adoptar Machine Learning de manera sencilla usando servicios gestionados, pues podemos automatizar procesos que ya estuviésemos haciendo y que nos llevaban mucho tiempo o que eran muy costosos económicamente y que con mecanismos de Machine Learning podemos mejorar. Lo que hemos hablado de la gestión del spam o, por ejemplo, el tagueo de imágenes. Una de las webs más importantes americanas de gestión de vídeo, una asociación de emisores de televisión y de cable en Estados Unidos, CSPAN, se dedicaban manualmente a categorizar los vídeos y las imágenes de las personas que salían en los vídeos, y eso lo hacían manualmente. En un proyecto de 3 semanas consiguieron categorizar todas, poder encontrar las 90.000 personas que buscaban en los vídeos, solamente usando un servicio gestionado de AWS que se llama Recognition, que luego veremos. Otra forma de adoptar Machine Learning es enriquecer lo que actualmente tenemos. Podemos tener nuestro negocio, está funcionando fenomenal, pero queremos hacerlo progresar. Tampoco queremos ser muy intrusivos en lo que actualmente tenemos. Entonces, podemos enriquecer nuestra propia aplicación. Por ejemplo, tenemos clientes que se dedican al tema de la ropa y que lo que están haciendo por técnicas de Machine Learning no solo permiten a sus clientes presentar la ropa que llevan, sino además recomendarte por cómo ven que tú estás tratando con la aplicación. Entonces, es la misma aplicación de siempre, solo que con un pequeño cambio consiguen transformarla en algo que en un principio no tenían. Y luego, por supuesto, Machine Learning hace una cosa que para mí es muy interesante, que es conseguir sacar modelos de negocio de donde no existían, ¿no? Parecido como dice Rovira. Consigue sacar modelos de negocio que antes éramos incapaces de ver. Por ejemplo, Philips Healthcare se dio cuenta que pudiendo cruzar las imágenes, radiografías, resonancias magnéticas de diferentes clientes, de diferentes enfermos, podía llegar a razonamientos que antes no llegaba y hacer una detección de enfermedades que antes le era imposible. ¿Perdón? Bueno, estos son los 3 caminos normales de adopción de Machine Learning en las empresas. Vamos a ver el stack de servicios que tenemos en AWS para trabajar con Machine Learning. Arriba del todo tenemos los servicios más gestionados, los que son, digamos, directamente para vuestro consumo en forma de APIs. Están muy orientados a ser usados desde vuestras aplicaciones, una ejecución de un API, de un servicio REST, donde vais a mandarles datos y el servicio os va a devolver datos. La forma más sencilla de introducir Machine Learning en vuestras aplicaciones. Si vamos para abajo, hablamos de los servicios de plataforma, entendiendo aquellos que os provee Amazon a un nivel un poquito más bajo para ayudaros a llevar ese camino, a hacer ese tratamiento de los datos desde el punto de vista Machine Learning. Y estas dos capas se sustentan, por supuesto, sobre los frameworks más comunes que se usan en Machine Learning. Luego los veremos un poquito más en detalle. Y por debajo, como es lógico, la infraestructura. Esas máquinas virtuales, esas instancias EC2 de AWS, sobre las que vamos a correr todas estas capas. Bueno, vamos un poquito en detalle. Los servicios de aplicación.
repito, servicios gestionados, dispuestos ahí para vuestro consumo. Hablaba antes con uno de vosotros, un cliente amigo, que precisamente hablamos de la facilidad de consumir estos servicios e introducir Machine Learning en nuestras aplicaciones prácticamente sin saber nada de Machine Learning. Esa es la gracia de estos servicios. Vamos a empezar a ver un poco qué diferentes servicios tenemos para vosotros y que podéis incluir. El primero es Recognition. Estamos hablando de un servicio basado en Machine Learning, en Deep Learning, perdón, en redes neuronales, que vamos a hacer reconocimiento de imagen y de vídeo. Es decir, le vamos a pasar su dato de entrada, siempre va a ser o un vídeo o una imagen, y vamos a reconocer ahí diferentes cosas. Vamos a reconocer cosas como objetos o escenas. Por ejemplo, una foto nos va a reconocer que hay una persona haciendo esquí o hay una persona montando en bicicleta. Con respecto al caso de uso de reconocer personas, que es muy útil y ha dado pie a la creación de muchas startups basadas en reconocimiento facial, pues se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos arrojar al servicio nuestro conjunto. Imaginaros que le pasáis todas las fotos de las imágenes de vuestros empleados y podéis hacer un reconocimiento, un login basado en foto que machee contra alguna de las fotos de vuestra compañía. Además, hace algo que me resulta bastante útil, que es que, dada una foto de una persona, te dice si está sonriendo o si lleva gafas. Estos clientes, yo que vengo de la parte de trabajar para startups un buen tiempo, y tenía un par de empresas que trabajaban en este ámbito. Y entonces era muy útil, por ejemplo, para ellos saber quién subía imágenes con gafas para poder presentarle o ofrecerle o recomendarle unas gafas mejores, o a lo mejor, por el contrario, que ha salido en todas con gafas, dice, este no va a comprar una cuarta, ¿no? Entonces, usaba Recognition para hacer ese tipo de reconocimiento. En la parte de vídeo, tenemos también empresas que están usando el traqueo de personas. Dado un vídeo, en cuanto que una persona entra en plano, digamos, se le reconoce y se le sigue, se sabe por dónde va, para hacer temas de seguridad, para hacer temas de seguimiento dentro de almacenes, súper útil. Y una característica que es difícil de tener matemáticamente y que nosotros sí que tenemos, es que aunque la persona salga de plano, pasan 3 minutos, luego vuelve y la reconoce igual. Y dice, oye, este es el que salió, ¿no? Y ha vuelto a entrar en plano. Además, metimos este año el reconocimiento de esas imágenes que son un poco, ¿no?, dudosas, ¿no?, o que queremos hacer limpieza. Si tenemos nuestras aplicaciones, están expuestas a Internet, es decir, la gente puede subir su propio contenido. Sabemos que hay gente muy graciosa, ¿no?, que nos puede subir contenido que no es admisible, por ejemplo, para que vean, si nuestra aplicación la usan niños, que no vean contenido de desnudos, por ejemplo. Pues tenemos también la posibilidad de reconocer ese contenido sensible que se sube al servicio. Te dice cuán de sensible es esa foto. Además, el servicio es capaz de reconocer determinadas celebridades. Tenemos clientes que se dedican precisamente a la prensa rosa y que lo están usando para reconocer directamente esa gente famosa que sube la gente en fotos por Twitter, por ejemplo. Y hemos añadido la capacidad de reconocer texto en las imágenes. De una manera muy sencilla podremos hacer una especie de escaneo, no es escaneo, pero nos va a reconocer texto en las imágenes, además de una manera bastante práctica, porque si el texto entra en diagonal o entra con diferentes tipos de letra, el sistema lo reconoce y te devuelve el texto. No os podéis imaginar la cantidad de startups que han salido reconociendo matrículas. ¿Vale? Hay bastantes. Bueno, esto en cuanto al reconocimiento de vídeo. El caso práctico es la oficina de sheriff de Estados Unidos, que tenía 29.000 fichas de personajes dudosos, ¿no?, en su base de datos. En solamente 2 semanas creó una aplicación, en una semana creó una aplicación que le permitió empezar a escanear imágenes que tomaba con cámaras y enfrentarlas contra esa base de datos y poder reconocer a esos tipos malos que nadie quiere, ¿no? Incluso a uno se le cazó sin estar en la base de datos. ¿Por qué lo reconoció? Bueno, porque también aplicaban otras técnicas de Machine Learning adicionales a esta, ¿no? Bien. Amazon Transcribe, conversión automática de voz a texto. Soportamos múltiples lenguajes. Lo que nos va a permitir el servicio es poder subir un fichero MP3, por ejemplo, y vamos a extraer de ahí el texto. Esto nos va a permitir automatizar tareas que necesiten de ese tipo de conversión, como por ejemplo poner subtítulos a nuestros vídeos, o como por ejemplo poder automatizar la transcripción de mensajes que tengamos en un contestador o conversaciones telefónicas.
El sistema hace cosas avanzadas como, por ejemplo, crearte las frases de texto puntuadas correctamente, con interrogaciones, signos de admiración e incluso pausas. Nos va a aparecer en la respuesta del servicio, nos llega el timestamp de cada una de las palabras para permitirnos luego, por ejemplo, si vamos a hacer los subtítulos del vídeo, poner exactamente cuándo entra esa palabra en el speech. Le añadimos soporte a telefonía de audio, cosa que no es muy habitual en este tipo de sistemas, por un motivo, porque una baja calidad de audio hace que el algoritmo tenga que ser mucho más fino para poder extraer de ahí el texto. Pero nuestros ingenieros se esforzaron y consiguieron bajar hasta los 4 kHz para poder conseguir tener este servicio funcionando en llamadas telefónicas, ¿vale? Fundamental para los centros de atención telefónica. Reconocemos múltiples hablantes. Si tú sabes que lo que le estás pasando al servicio es una conversación de 2 personas, puedes, como suele ser habitual en las conversaciones telefónicas, puedes instruir al servicio para que directamente te reconozca a los 2 speakers. Y entonces en la respuesta te aparece separado qué speaker ha dicho qué en cada momento, para poder adaptarlo a nuestro negocio. Y le añadimos la funcionalidad de poder tener en cuenta vocabulario que sea propio vuestro. Por ejemplo, tengo un cliente que se dedica a transportar mercancías en camiones. La primera vez que escuché su MP3, yo no me enteraba absolutamente nada, porque todo eran siglas propias de su ámbito de negocio. Con los custom vocabulary podíamos modelizar o hacer un poquito más fino esa transformación a texto. Siguiente servicio, traducciones. Súper importantes. Hasta hace poco, las empresas para las traducciones lo que tenían eran contratados sistemas o agentes terceros que les hacían las traducciones de manera manual. Entonces, este servicio lo que te permite es automatizar esos procesos de traducción. Traducimos desde un montón de lenguajes hacia inglés. Entonces, si queremos traducir entre 2 lenguajes diferentes, es habitual que traduzcamos al inglés y de vuelta otra vez al que queríamos. Podemos hacer análisis o traducciones en batch, algo que es muy útil, por ejemplo, para documentos. Si tenemos un directorio o un volumen de documentos grande que queremos traducir, se lo podemos lanzar al servicio para que lo traduzca directamente. Por supuesto, todos estos servicios son gestionados. Estamos hablando que estos servicios son APIs, ¿vale? Es decir, vais a ejecutar un API, vais a hacer una llamada a un servicio. Amazon Polly, lo que vamos a hacer es justo lo contrario. Vamos a coger texto y del texto lo vamos a convertir en voz. Esto va a ser muy útil, por ejemplo, y lo estamos viendo día a día en los dispositivos de IoT. Si sois como yo y vais comprando dispositivos, automatizando la casa, los dispositivos hablan. La forma más sencilla de conseguir que un dispositivo hable es usando un servicio de este estilo. Le pasas un texto y él te devuelve la locución en formato MP3. Soportamos muchos lenguajes y diferentes voces. Es decir, podemos escoger con qué voz leemos el mismo texto. Podemos, por ejemplo, como caso de uso, dependiendo de quién nos llame, podemos escoger que le responda a un hombre o una mujer, o, por ejemplo, con un acento o con otro, según lo queramos. Tenemos capacidad de usar el servicio, tanto el real-time como el batch, y una vez que el servicio lo puedes reutilizar con el mismo texto de manera gratuita. Bueno. Siguiente, como ejemplo, tenemos el caso de Duolingo. No sé si conocéis la aplicación, pero te permite aprender en diferentes idiomas, aprender lenguajes. Entonces, era necesario para esta empresa tener un sistema potente para que pudiese leer texto con buen acento y con buena calidad. Se pasaron un buen tiempo escogiendo, tanto con pruebas automatizadas como con pruebas manuales, para escoger el motor adecuado que les pudiese permitir montar su negocio. Y al final se decidieron por este servicio, por la calidad, por el coste y por la velocidad de respuesta, ¿vale? Con aspectos críticos. Comprehend, un servicio que nos permite extraer el valor del texto. Una vez que tenemos el texto, podemos obtener del texto de qué están hablando o, por ejemplo, cuál es el sentimiento que hay detrás de ese texto. Nos puede decir si la persona ese texto es favorable o no, si contiene textos que son, digamos, de buen ánimo o de mal ánimo, o, por ejemplo, o todo lo contrario, o neutrales. Nos va a permitir hacer análisis de sentimiento, por ejemplo,
de lo que estén diciendo en Twitter de nuestra empresa en este justo momento, por poner un ejemplo. ¿Qué nos va a devolver el servicio? Pues nos va a reconocer, por ejemplo, qué entidades aparecen en el texto. Si nos aparecen marcas de coches, si nos aparecen vuelos de avión, si nos aparecen carreteras, todas esas cosas nos las va a reconocer. Nombres de empresas. Nos va a reconocer frases típicas. Va a ser capaz de diferenciarlas como tal, frases que tengan sentido desde el punto de vista de negocio. Y, por supuesto, soportamos diferentes lenguajes. La semana pasada introdujimos portugués, por decir, todos estos servicios que tienen que ver con diferentes idiomas, vamos introduciendo poco a poco mayor y mayor soporte para diferentes idiomas. Si el que necesitáis no está, lo más probable es que si esperamos un tiempo aparezca. Bueno, Amazon Lex, ese servicio que está detrás de Alexa, nos va a permitir hacer aplicaciones conversacionales. Típicas aplicaciones que a través de un chat, un Slack o cualquier aplicación de tipo de conversación por texto, vamos a poder integrar Lex para poder introducir ahí valor de negocio. Se integra dentro de la consola, podéis probar el servicio. Todos estos servicios que estoy contando los podéis probar directamente en la consola. Si tenéis cuenta, entrar en la consola y probarlos. A la hora de integrarlos, con nuestro sistema de negocio, para añadirle valor de negocio, lo vamos a conectar con las funciones Lambda de AWS, que vais a poder conectar con vuestros RPs para poder devolver valor de negocio. Por ejemplo, para hacer reservas, sería un ejemplo. Vamos a poder hacer aplicaciones que sean conversacionales con nuestro cliente. Por ejemplo, si vamos a reservar un vuelo, vamos a poder mantener una conversación de a dónde quieres el vuelo, qué día, le vamos a poder ofrecer las opciones y cerrar la contratación de ese vuelo directamente desde la aplicación sin intervención de ninguna persona. El sistema despliega el robot con un solo clic, algo que también es bastante potente. Es decir, tú lo diseñas en la consola, puedes llegar a hacerlo casi todo en la consola, menos la función lambda esa, y desplegar directamente desde la consola. Tiene conectores con Salesforce, con Marketo, con Microsoft Dynamics. Es decir, vais a poder integrar directamente este servicio, engancharlo con vuestros RPs, de una manera súper sencilla y, por supuesto, gestionado. Esta empresa, Ohio Health, lo usó precisamente para atender a sus clientes a través de la aplicación, sencillamente controlando por chat cuáles eran las necesidades del cliente. Es decir, se pueden concertar citas directamente con una conversación de chat o, por ejemplo, para casos de urgencia, redirigir esa petición de ayuda correctamente, directamente desde el texto, a el personal adecuado. Alexa for Business es una variante de Alexa en la cual está muy orientada a soportar nuestro día a día en las empresas. Nos pasamos la mitad del tiempo reservando salas, llegando a las salas y abriendo el communicator para que todo el mundo se pueda conectar. Entonces, Alexa for Business está diseñado específicamente para estos casos de uso. Vamos a desplegar diferentes Alexas en nuestras salas de reuniones, en nuestra compañía, para poder hacer cosas como llegar a la sala de reunión y decir, Alexa, abre el communicator para que la gente se conecte. O, por ejemplo, vamos a poder decirle, Alexa, resérvame una sala para 10 personas mañana a las 10. Y directamente está enganchado con los sistemas de gestión de Workplace y va a hacer las reservas pertinentes que toquen. Vamos bajando en la pila y vamos a otro nivel más bajo. Hasta ahora lo que hemos visto son servicios que los vais a ejecutar llamando un API, que los podéis usar sin saber absolutamente nada de Machine Learning. Es un servicio que le dais unos datos y devuelve un resultado. ¿Qué pasa si vosotros tenéis un nivel de madurez y tenéis vuestros propios modelos? Bueno, pues la siguiente capa de servicios de plataforma son servicios que os ofrecemos para que podáis usar Machine Learning de manera gestionada, de manera sencilla. El ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning suele ser bastante complicado e implica unas cuantas fases. Lo primero es recolectar los datos sobre los que necesitamos sacar ese insight. Lo siguiente es coger y optimizar un algoritmo de Machine Learning. Hay diferentes opciones y tenemos que empezar a probar y escoger al final uno o dos algoritmos para encauzar nuestro trabajo. Lo siguiente
empezar a entrenar ese algoritmo, y eso pasa por darle el hardware que se necesita para entrenar los algoritmos. Es un proceso pesado y requiere máquinas grandes que sean capaces de trabajar de manera conjunta para poder entrenar los modelos. Una vez que tenemos ese modelo y que nos funciona, lo que tenemos que hacer es ponerlo en producción, empezar a usarlo. Y esa es otra parte que es un poco también difícil. Hay que tener máquinas, darle capacidad de cómputo para poder dar servicio a ese modelo. La primera parte, la de la construcción, SageMaker nos lo facilita proviéndonos de dos cosas. Por un lado, tenemos los notebooks de Jupyter. Jupyter es una herramienta típica que se maneja en entornos de Machine Learning que nos permite tanto documentar nuestros propios algoritmos como ejecutar código dentro del documento. Entonces, desde ahí, lo que va a hacer el servicio es proveernos directamente con un clic, nos va a levantar una máquina con el notebook funcionando y conectado a todo el sistema de AWS donde tenemos nuestros datos. Además, el servicio provee de algo muy, muy potente. Proveemos de los algoritmos más típicamente usados en Machine Learning ya optimizados para la infraestructura de AWS. Los ingenieros de Machine Learning de Amazon pensaron, bueno, ¿qué haríamos nosotros si diseñásemos estos algoritmos desde cero con el hardware que tenemos tan potente? Pues esto es lo que hicieron, para conseguir al final de media un rendimiento 10 veces mayor usando los algoritmos la implementación de los algoritmos que proporcionamos nosotros en nuestra infraestructura funciona más o menos 10 veces de media más rápido. Entonces, por una parte nos soluciona una de las patas, que es la de construcción, el build. La siguiente es la del entrenamiento. Como decía, hacen falta máquinas muy, muy potentes para poder entrenar. Introdujimos Hyperparameter Optimization. Al final los modelos, se hace el fine-tuning de los modelos optimizando esos hiperparámetros. Es un conjunto de parámetros que pueden tomar muchos valores y que los data scientists no saben muy bien nunca lógicamente, cuál es el valor correcto para darle a esos modelos para que nos dé la mejor respuesta de negocio. Bien, pues estamos usando con HPO Machine Learning para optimizar esos parámetros. Es decir, podemos decirle al servicio, hazme el favor de optimizarme los hiperparámetros de mi modelo para obtener la mejor respuesta, que puede ser maximizar uno de los parámetros de salida del servicio. Segunda pata, train. Tercera pata, deploy del modelo. Ya lo tengo, estoy contento con el modelo y lo que voy a hacer ahora es desplegarlo. Para desplegarlo necesito aportarle capacidad de cómputo. Con un solo clic vamos a poder no solo desplegar nuestro modelo y ponerlo a disposición con un endpoint que los demás van a ejecutar, sino además autoescalarlo. No es lo mismo poner nuestro modelo en un sistema batch que lo va a ejecutar una vez por la tarde que exponerlo o usarlo desde una aplicación web, donde no sabemos realmente cuál va a ser la carga que va a recibir. Si los de marketing nos han lanzado un producto sin saberlo, de repente la web puede recibir un montón de carga de repente y si no tenemos un autoescalado en la exposición del modelo, pues el sistema sufriría. Entonces, resumiendo, SageMaker nos proporciona las tres patas. Nos facilita la construcción de los modelos, nos facilita el entrenamiento y nos facilita el despliegue. Una característica importante es que no hay por qué usar las tres patas. Podemos usar las que queramos, ¿vale? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Bueno, todo esto se sustenta con los frameworks típicos que se manejan en Machine Learning, los que veis en la pantalla. Lo que nosotros proveemos es de una máquina, de una Amazon Machine Image, que es una imagen sobre la cual levantamos instancias, máquinas virtuales que ya vienen preparadas y optimizadas con todos esos frameworks, que son los que vosotros estáis usando habitualmente para Machine Learning. Y, por supuesto, todo esto corriendo sobre la infraestructura de AWS. Tenemos máquinas dedicadas y diseñadas exclusivamente para favorecer y acelerar los procesos de Machine Learning. Hay empresas que no usan SageMaker y que directamente ellos despliegan todo su software y todos sus modelos directamente en instancias EC2. Tenemos las instancias P3, que estas han sido diseñadas exclusivamente para Machine Learning, que pueden llevar entre 1 y 8 tarjetas NVIDIA precisamente para hacer esos cálculos matriciales en paralelo con gran capacidad de cómputo. Como veis ahí al final, esta es la tercera evolución de este tipo de máquina y hemos mejorado 14 veces el rendimiento con respecto a la anterior. El AMI que tenemos para Machine Learning usado sobre estas máquinas nos va a dar el mejor rendimiento y, por supuesto, optimizada para todos los frameworks que veis ahí.
Todo esto que os he contado ha permitido a un montón de compañías meterse en Machine Learning al nivel cada uno que le toque. Algunas están en el nivel de arriba, están usando las APIs, están usando Recognition, y otras están usando instancias P3 y desplegando ellos absolutamente todo. Pero lo que sí es cierto es que todas estas compañías, y más que tenéis online en las referencias públicas, han elegido AWS como su solución más fiable para desplegar las soluciones de Machine Learning. Una de esas compañías es Fintonic, y hoy contamos con Aitor para que nos cuente su caso. Gracias. Muy bien, pues gracias Jesús y gracias a Amazon por invitarnos a contar un poco lo que estamos haciendo y los temas en los que estamos trabajando en Advanced Analytics. Yo soy Aitor Chinchetru, fundador y co-CEO de la compañía. La idea de hoy, contaros un poquito qué es Fintonic para aquellos que no lo conozcáis, ¿no? Fintonic, básicamente, nuestra ambición pues, es resolver las necesidades de la generación digital, ¿no? Las necesidades financieras. Fintonic nace para ayudar a las personas a mejorar sus finanzas personales. Las personas, a todos nosotros. ¿Cómo podemos gestionar mejor nuestro dinero? Saber lo que nos gastamos, cuándo nos lo gastamos, tener en un único sitio todas nuestras cuentas agregadas. Eso básicamente es Fintonic. Y eso nos obliga, porque no somos un banco ni lo queremos ser, a construir una relación digital con nuestros usuarios. Que esa es la parte más difícil. Para hacer todo eso solo tenemos esto. Y tenemos 100.000 personas en los días pico que usan nuestra aplicación, más de 60.000 personas todos los días. Pero nosotros no tenemos una tienda física en la que les vemos pasar todas las mañanas la gente que entra. Eso hace que tenemos que construir una relación digital. ¿Para qué usamos la tecnología de Advanced Analytics? Para construir esa relación digital. Ese es el uso principal que estamos haciendo de los algoritmos y de nuestro equipo de Advanced Analytics y de matemáticos y estadísticos para desarrollar una relación en la cual el usuario se relaciona con nosotros solo a través de medios digitales. ¿Por qué le gusta a la gente Fintonic? Pues al final, pues porque lo que nos dicen es, les gusta cómo categorizamos, les gustan las alertas. Básicamente, como sabéis, lo que hacemos es agregar todas las posiciones financieras y puedes tener en un único sitio todas tus cuentas, con todo lo que estás gastando categorizado y ordenado, con alertas. Oye, pues ayer te llegó este cargo o te han ingresado tu nómina o estás gastando más en esta categoría de lo que habías pensado. Al final la gente lo que necesita, lo que quiere de nosotros pues es claridad, es experiencia. Si lo pensáis bien, al final la gente lo que quiere de estas apps es que hagan magia. Es que nos dan acceso a sus datos y quieren que hagamos todo por ellos. ¿Dónde está parte de esa magia? Pues gracias a usar tecnologías y metodologías de analítica avanzada. 4 numeritos de Fintonic para los que no lo conozcáis, pero tenemos algo más de 500.000 de usuarios activos, principalmente en España y también ahora mismo en América Latina. Estamos ya presentes en Chile y estamos presentes en México. Tenemos 65.000 usuarios de media todos los días. Esto es lo que os decía que es difícil, porque no entran por la puerta de la oficina, no podemos ver sus caras, no sabemos si les gusta o no les gusta lo que hacemos. Estamos interpretando su comportamiento y estamos tratando de darles las soluciones gracias a entender y a una gran complejidad detrás para que esto sea muy sencillo para el usuario, ¿no? Cuando Steve Jobs les dice quiero un teléfono que solo tenga un botón, pues la complejidad está atrás. Está en la ingeniería, está en la ciencia que tenemos detrás para que sea muy fácil para el usuario. Ese es el uso que nosotros estamos haciendo de la inteligencia artificial dentro de todos los posibles campos que esta disciplina tiene. Y el último dato que es muy importante, gracias a descargar esas posiciones de todos los usuarios son anónimos, nosotros no tenemos ni su nombre, ni su DNI, ni su dirección, ni sabemos nada más que ellos, lo único que hacemos es agregar sus posiciones de forma anónima, pero sí tenemos muchísimos datos. Tenemos aproximadamente 800 millones de transacciones de los distintos usuarios almacenadas. Probablemente estaremos llegando a la velocidad de crecimiento que tenemos alrededor de 1.000 millones para final de este año, que es donde empieza a tener un poco de gracia toda la actividad de Advanced Analytics, ¿no? Al final los teóricos dicen que aproximadamente después de una muestra de 1.000 millones de operaciones es cuando esto empieza realmente, los modelos pueden realmente empezar a inferir el comportamiento, ¿no?
¿Qué hacemos con esas operaciones? Que, como os decía, son anónimas, pero lo que ves ahí es pues, la gente que está gastando en McDonald's, que compra en farmacias, en no sé qué, que recibe su nómina. Bueno, pues una vida habitual, anónima, porque no sabemos los nombres, pero sí sabemos los perfiles. ¿Qué estamos haciendo? Pues básicamente 3 cosas. Nuestro modelo, que quizá es más sofisticado, del que hablaremos un poquito, es el perfil de riesgo de crédito. Es decir, gracias a conocer esa información, somos capaces de tratar de inferir cuál es el riesgo de crédito que tiene esta persona y a partir de ahí desarrollamos nuestro negocio de actividad de financiación. Tenemos un modelo que es el de categorizaciones, que lo haremos un poquito más hoy para que veáis cómo está construido y un poco qué pinta tiene, que básicamente lo que trata de hacer es, el nombre que viene en el banco, de cada uno de vuestros movimientos, tratar de saber qué es eso. Es un problema bastante curioso, ¿no? El 70% es muy fácil, porque pone nómina, pues parece que será una nómina. El 30% es bastante difícil, porque puede ser cualquier bar o cualquier restaurante o cualquier taxi o cualquier estación de servicio de este país. Y si encima se llama restaurante La Farmacia, pues todavía más difícil, ¿no? Entonces, ahí es donde trabajamos en el modelo de Advanced Analytics, que os contaré un poquito hoy. Y luego hacemos algunas cosas interesantes sobre la propensión al uso de productos, ¿no? Esto es muy interesante para dar una experiencia buena. Es decir, si nosotros hacemos un modelo de propensión e inferimos que este usuario no es propenso a contratar este producto, hombre, pues no le machaques con publicidad. Y eso nos pasa en los bancos, ¿no? Oye, tú no eres propenso a contratar ciertos productos, pero te están insistiendo con algunos productos financieros que obviamente deberían ya de saber que no eres propenso a contratar ese producto por tu perfil y porque muchos que son como tú, pues ninguno está comprando ese producto. FinScore, básicamente, como os decía, es un modelo de riesgo de crédito y está construido con 138 variables sintéticas, ¿vale? Es decir, lo que hemos hecho ha sido, tomando aproximadamente 800 data points de cada uno de los usuarios, ser capaces de inferir cuál es el riesgo de que este señor no pueda hacer frente a sus necesidades financieras en los próximos... hay uno a corto y uno a largo plazo. Es un modelo bastante sofisticado. Lo que está haciendo es, pues, obviamente... si os fijáis, cuando alguien va a pedir un préstamo a un coche en un concesionario, pues al final te preguntan pues, el código postal y si tiene usted hijos y si la vivienda es en propiedad y 8 o 10 cosas más, ¿no? La banca poco a poco sigue desarrollando y haciendo cosas cada vez más sofisticadas, ¿no? Pero yo creo que todavía ahí estamos un pelín por delante en ese ámbito, ¿no? Trabajé casi 8 años en McKinsey haciendo cosas de estas y creo que todavía estamos un pelín por delante gracias al uso de este tipo de tecnologías. Contamos un poquito más en detalle el caso del categorizador, pues porque creo que desde el punto de vista de Advanced Analytics también tiene su gracia, ¿no? Una aplicación real, que básicamente es el que os decía antes, ¿no? Llegan unas transacciones, tú ves todos tus movimientos de los que te llegan. Los bancos están empezando poco a poco también a tratar de categorizarlos, ¿no? Algunos bancos ya tienen sus propios categorizadores, nosotros llevamos un tiempo desarrollando este, ¿no? Y entonces el problema es relativamente fácil de enunciar. Me viene un movimiento, dime exactamente a qué categoría corresponde esto. ¿Es una farmacia, es un supermercado, es una transferencia o es una comisión? ¿Vale? Tiene una dificultad añadida, que como nosotros estamos procesando permanentemente todos los datos cada una de las noches, el volumen es muy grande, ¿vale? Entonces llega a picos de operación en el que tenemos que procesar pues aproximadamente 180.000 transacciones por minuto, que para un banco pues igual no es muy grande, pero para nosotros somos una compañía pequeña, empezamos a hablar de volúmenes en el cual la velocidad de ejecución es también muy importante. Si veis, en muchos casos los modelos de Advanced Analytics se ejecutan en modo batch. Por ejemplo, FinScore se ejecuta primero en modo batch, una vez al mes, se actualiza el score, pero cuando una persona se da de alta en FinTonic lo tenemos que hacer en 20 segundos. Y eso requiere que la tecnología que hay detrás tiene que ser capaz literalmente de volar, ¿no? En este caso es lo mismo. Tenemos dos problemas. El problema de acertar con la precisión y además de hacerlo muy rápido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que nos hemos fijado? El 92%. ¿Vale? Queremos hacer, y estamos acertando en el 92% de esos movimientos. Cuando luego preguntamos al usuario, efectivamente la categoría que le hemos asignado es correcta. Es muy difícil subir de aquí. Los siguientes puntos son muy difíciles porque lo único que veo es transacción en el Corte Inglés. Yo no sé si ha ido a la sección de belleza o a la sección de electrodomésticos, ¿no?
Y cuando alguien ha comprado un regalo, pues es muy difícil, y en algunas compañías, por ejemplo la propia Amazon, pues es muy difícil saber lo que has comprado en Amazon desde nuestra posición, ¿no? Cuando llegar al 100% es muy difícil. La otra parte es igual de importante, porque tenemos que responder en 150 milisegundos. O sea, el usuario ya no está en el dispositivo esperando a ver si estos de Fintonic acaban de categorizar. O sea, la velocidad de ejecución tiene que ser muy, muy rápida. Y esto, para la mentalidad del matemático, es una cosa que en general no está en su radar. Y ahora hablaremos un poco de los dos equipos que trabajan para hacer esto, que es de naturaleza, digamos, antagónica. Y ahora veremos por qué SageMaker nos ha ayudado a resolver ese problema, ¿no? Esta es la definición del problema. Cuando vamos a los ingenieros, necesito 92% de acierto y 150 milisegundos, menos de 150 milisegundos en la respuesta de cada una de las operaciones, ¿no? Pongo esto solo para, no pretendo que nadie lo entienda, creo que no es el rol de los directivos entender lo que hay detrás, pero sí que creo que es bueno que cuando lancéis este tipo de proyectos sepáis lo que hay atrás, porque la complejidad que hay atrás es bastante alta. Esta es la idea que nos inspiró, que al final pues, es de un señor chino, de un doctorando chino, que básicamente trata de resolver estos problemas con una aproximación de one versus all, que es una aproximación matemática en el cual, en vez de desarrollar un modelo para cada una de las categorías, lo que estás haciendo es construir, básicamente lo que hacemos es construir un vector con 200.000 variables y tratar de saber ese vector cómo de cercano está a los otros 75 vectores de referencia. ¿Vale? No vamos a entrar en este detalle, pero sí creo que como directivos es importante que entendáis lo que hay atrás. Porque si el equipo directivo, cuando empiezan a aplicarse este tipo de metodologías, no entiende qué está pasando, yo soy ingeniero de teleco, no soy matemático, pero más o menos me da para saber por dónde van los tiros. Si no lo sabéis, puede empezar a sacar resultados que están luego muy alejados de lo que realmente el negocio necesita, ¿no? Os dejo la última, esta va rápido, pero básicamente esta es la ecuación que nos ayuda a resolver. En vez de haciendo inversión de matrices, que es lo que realmente consumiría una cantidad de recursos bestial para, imaginaos, encontrar distancias entre vectores de 200.000 dimensiones. Ya solo así parece que ya está difícil de pensar, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en la parte matemática para conseguir que eso, desde el punto de vista de ejecución, fuera muchísimo más rápido, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Este era el modelo anterior que teníamos, que estaba básicamente basado en reglas expertas, lo que dicen los usuarios versus lo que dice el modelo. Como os podéis imaginar, la perfección sería que la diagonal fuera completamente roja. Cuando hay puntos fuera de la diagonal, quiere decir que el modelo y el usuario están diciendo cosas diferentes. Entonces aquí estábamos todavía en un modelo de reglas expertas que costaba muchísimo seguir mejorando, ¿no? Básicamente con el modelo, con la aplicación de los modelos de analítica avanzada, hemos conseguido llegar a una diagonal que, por eso os decía, que está cerca del 92% y además, pues, gracias a hacerlo con muestras muy grandes, hemos conseguido resolver los problemas de overfitting, con lo cual está llegando a volúmenes ya muy, muy grandes con alta precisión, ¿no? La pieza importante, hasta aquí la parte un poquito más matemática, ¿no? La pieza un poco importante de cómo ponemos esto en marcha y dónde está aquí la gracia, ¿no? Pues que tenemos dos mundos, dos universos que son bastante antagónicos entre ellos. El matemático está pensando, él programa en R y programa en Python, y él está pensando en la precisión del modelo y en la belleza del algoritmo, ¿no? Y tiene que ser así, porque ese es su trabajo, esto es lo que es muy difícil, ¿no? Y el equipo de desarrollo y de DevOps pues está pensando que el programa en microservicios y lo que quiere es, vale, pero esto cómo corre, cómo es tolerante a fallos, cómo funciona a toda velocidad y cómo soy capaz de mantenerle y de darle vida a un producto que está en producción en mi plataforma, ¿no? Esto empieza generando ciertas tensiones, avanza a alguna que otra discusión y es posible que acabe a leches, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, aquí, en esta pieza, y estábamos en este dilema, ¿no?, entre dos equipos que tienen una manera de pensar bastante diferente entre ellos, y la verdad es que, bueno, pues mira, el producto de Amazon en este caso, la verdad es que nos ha ayudado bastante, ¿no?, porque es una solución que hace que la vida entre estos dos mundos pues sea bastante más sencilla, ¿no? Contándolo muy rápido, la solución más clásica, pues al final el señor de matemática pues desarrolla su modelo. Como nosotros hacemos modelos muy ad hoc,
Generalmente no usamos algoritmos enlatados, sino que vamos por ahí buscando y retorciendo algoritmos, generalmente de la academia, del mundo universitario, que no son útiles. Pues hemos usado uno de diabetes, bueno, en fin, salen modelos y los retorcemos para que no sean útiles. El matemático los desarrolla. Luego tenemos que ponerle un wrapper por encima, porque eso es un modelo matemático, y él te lo entrega y dice, oye, macho, aquí os apañáis vosotros para que esto corra, para que esto sea sostenible, tolerante a fallos, etcétera, ¿no? Entonces, ese wrapper que va por encima, pues a veces es complicado de hacer, y luego ya pasa al modelo de control de versiones y finalmente a producción, ¿no? El hecho de usar esa tecnología, en este caso, pues nos ha ayudado bastante, porque lo que ha hecho ha sido, nos quita el wrapper, ya no necesitamos tener que construir esa pieza, que es bastante compleja, para que esto vuele, como os he dicho antes, y movemos todo el control de versionado al ámbito, al perfil de la propia gente de Advanced Analytics, y finalmente convertimos el modelo en un endpoint, que la gente de sistemas ya sabe manejar. Un endpoint ya lo tengo muy claro lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo a desarrollar modelos de manera muchísimo más rápida y sobre todo más robusta para una puesta en producción que en nuestro caso tiene unos requisitos de tiempo de respuesta y de volumen de operación muy grandes, ¿no? Esto al final lo que nos ha traído, bueno, pues es el impacto que ha tenido todo este proyecto ha sido aproximadamente un 70% menos en el tiempo de despliegue. Los costes que tiene operar todo el sistema pues han reducido aproximadamente en un 20% y el equipo dedicado, que nosotros, como toda compañía pequeña, tenemos un equipo pues relativamente ajustado, hemos conseguido bajarlo en 2 personas, ¿no? Y además le hemos dado al equipo de Advanced Analytics un control bastante bueno extremo a extremo, ¿no? Ya no son solo el que suelta el modelo y se olvida de esto, sino que es capaz de entender, vale, despliego mi modelo en SageMaker, sé cómo está funcionando, sé cómo escala, sé cuál es el rendimiento que está dando. Y yo creo que básicamente esto era todo lo que queríamos contaros, ¿no? Sí que os dejo con una reflexión final. Yo he estado todo el verano en Stanford, en el programa ejecutivo, y yo creo que el leitmotiv que está transmitiendo, y después de pasar ahí unos meses en Silicon Valley, está alrededor de: en este siglo los grandes negocios no se inventan, se descubren. Y es parte de lo que estamos haciendo. Esto ya no va de unos tíos muy sesudos pensando muy fuerte y muy fuerte lo que hay que hacer. Esto va de probar, ensayar, testar, volver a probar, volver a ensayar, volver a testar. Y esa es parte de la lógica que nos permite hacer esto. Pruebo un modelo, veo qué repercusión tiene, aprendo, vuelvo a probar, vuelvo a aprender, vuelvo a aprender a toda velocidad. Esa es la esencia del éxito que muchas compañías hoy por hoy pues están teniendo en Silicon Valley. Hasta aquí llegamos. Para cualquier cosa que queráis, aitor@fintonic.com, si os es de utilidad, encantado. Muchas gracias.